Hoy quiero que usted pueda entender la importancia de los sueños, las bendiciones que podemos entender cuando Dios habla, da sueños, da visiones a cada uno de nosotros. Así que entienda el poder que tienen los sueños, las visiones cuando Dios habla de manera directa a nosotros. Amén. Ahora, también es importante entender que hay varias clases de sueños. Hay sueños de la carne, hay sueños almáticos, hay sueños incluso del enemigo y hay sueños proféticos. Pero sé que en esta hora Dios despierta esos videntes en el nombre de Jesús, esos hijos de la tribu de Isaacar, que son personas entendidas en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, qué interesante que tú y yo podamos pedir el don de interpretación de sueños. Los sueños en su mayoría vienen codificados y provienen de un tiempo, un espacio diferente al humano. La manera más sencilla de entender estos códigos es poder usar la poderosa palabra. La Biblia es ese libro abierto de manera profética, directa, que ministra y que son anuncios que muchos personajes de la Biblia han hablado, han profetizado, han declarado, y todo eso se ha cumplido. Y estamos viendo las señales, y estamos viendo que estamos en tiempos proféticos, y usted y yo debemos estar alertas, estar atento a nuestro oído, viendo, observando, analizando, teniendo discernimiento de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, porque si usted no está activo, no está conectada a la fuente de Dios, créame que pasarán cosas y usted ni siquiera lo está percibiendo. Entonces, la Biblia es la que nos da esa manera de poder entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y en este tiempo. Así que recuerda que lo que Dios habla hoy lo hace basado en lo que habló ayer y está registrado en la poderosa Escritura. Dios todavía se sigue comunicando con sus hijos por medio de sueños, por medio de visiones, y es bueno que usted interprete lo que el Señor le está hablando a usted. Yo siempre he dicho, los sueños es para el que sueña. Cuando Dios te da un sueño, te da una visión, usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que le interprete ese sueño. Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué me estás mostrando? ¿Qué me estás advirtiendo? Me acuerdo hace un tiempo atrás, hace muchos años, tengo un hermano mayor, y él tuvo un sueño donde se le caían todos los dientes. Y pues cuando uno está empezando las cosas del Señor, pues no le presta mucha atención a eso. Y recuerdo que de ese sueño pues no le prestamos atención y no oramos con base a eso. Después fue que entendimos que eso era algo pues como una advertencia para mi hermano. Él tuvo un problema con su novia, varios hombres ahí trataron de pelear con él porque él estaba defendiendo incluso a una muchacha que estaba siendo golpeada. Entonces Dios lo guardó, pero vimos que fue fuerte esos instantes de minutos donde mucha gente estaba en una fiesta y vinieron a provocar, a golpear a mi hermano, y Dios lo guardó. Entonces uno a veces tiene que saber que hay sueños, amada iglesia, que nos están hablando, y el sueño es para el que sueña. Así que hay personas que sueñan mucho, y eso es un don que usted tiene que ejercerlo, activarlo, prestarle atención, porque esos sueños todo el tiempo el Señor está hablando. Dios habla de muchas maneras, a través de la palabra, a través del sentir, a través de sueños, de visión, a través de hombres de Dios. O sea, el Señor a través de la misma naturaleza está todo el tiempo. Lo que pasa es que estamos tan ocupados y tan enfocados en nuestros quehaceres, en nuestro trabajo, en nuestras actividades diarias, que no estamos prestando atención a lo que Dios quiere mostrar. Y Dios habla, así que cuando el Señor te muestre algo y estés inquieto, llévalo a la oración. Señor, este sueño, ¿qué quiere ser? E incluso hay sueños donde Dios muestra lo que va a ocurrir y ocurre. Entonces, eso es bueno, que son videntes, son soñadores. Y en la Biblia encontramos personas que tuvieron sueños, visiones, y fueron personas que Dios las usó poderosamente. Así que diga conmigo: Señor, dame sensibilidad a los sueños, dígalo, a las visiones. Háblame, que pueda entender, percibir lo que Dios quiere mostrarme, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, cuando hablamos también de visión, aparece en hebreo la palabra roé, que es un vidente. Es aquel que, una persona, podríamos decirle, hombre de visiones.
incluso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, más que un profeta se le decía vidente. Después se le llama como ministerio profético, pero la persona se le decía él es el vidente. Entonces la visión se recibe estando incluso hasta despierto, incluso hasta consciente. Entonces qué interesante que usted pueda ver que las personas que son videntes o las personas que están activos ahí a la voz del Señor son personas que siempre están alertas, pendientes lo que Dios quiere hablar al pueblo, lo que Dios quiere hablar a una necesidad específica, y esas personas son usadas porque es la manera de cómo Dios les habla a ellos. Quiero que me acompañe ahí en su Biblia, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 9. Y dice la palabra, lo voy a leer en la versión PDT, palabra de Dios para todos. Dice: en la antigüedad los israelitas llamaban vidente a los profetas, así que si querían pedirle algo a Dios, decían: vamos a ver al vidente. Si ve, amada iglesia, esto es lo que realmente nosotros tenemos que prestar atención. Iban a buscar al vidente. O sea que el profeta vidente tenía una poderosa agudeza visual en sus ojos, donde sobrepasaban los límites naturales, ojos naturales, y penetraban en las profundidades del espíritu, o sea, entraban en el mundo sobrenatural. Su principal característica era ver con facilidad lo que otros no ven. Sus ojos están entrenados para ver la voluntad de Dios y revelárselo al pueblo del Señor. Así que Dios habla a través de videntes para, en el nombre de Jesús, hablarle al pueblo de lo que el Señor quiere advertir en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, tenemos también que tener claro, amada iglesia, usted que me escucha a esta hora, de que una persona vidente también es una persona que está representando en la Biblia. En el caso de lo que leímos, el profeta Samuel, él era un vidente. Entonces podemos ver muchos ejemplos bíblicos donde vemos personas que fueron usadas, y eso es algo que usted, amada iglesia, tiene que entender, de que a veces debemos activarnos. A veces estamos como dormidos, a veces estamos como que no estamos activos o sensibles a lo que el Señor quiere hablar. Por eso es importante que entienda que usted, como hijo de Dios, tiene dones, que tiene que prestar atención, y que cada vez que el Señor le hable, cuando usted esté durmiendo, esté despierto, le dé una visión, ore por ello y dígale al Señor que le pueda dar esa interpretación de qué es lo que Dios te está mostrando, ya sea para ti, sea para tu familia, sea para alguna área específica, o incluso sea para un mensaje para el pueblo, para un grupo, para la iglesia o para alguna persona en específico. Mira lo que dice el segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 13. Lea conmigo en la versión PDT. El Señor, dice la palabra, sin embargo, usó todo profeta y vidente, escuche bien, para advertir a Israel y Judá, y les dijo: vuélvanse de la maldad que están cometiendo, obedezcan mis mandamientos y decisiones, cumplan con las leyes que les mandé a sus antepasados por medio de mis siervos, dice aquí la palabra, los profetas que les envié. Entonces mire que el Señor estaba hablando y enviando mensajes a través de los profetas, a través de los videntes, a través de personas que eran sensibles a la voz de Dios. También quiero que vaya conmigo, por favor, al primer libro de Crónicas, capítulo 25, verso 5. Mire lo que dice la palabra del Señor. Todos ellos eran hijos de Hermán, vidente del rey. Mire, Dios le había prometido, dice acá, a Emán, que lo convertiría en un hombre muy poderoso. Emán tuvo un total 14 hijos y 3 hijas. Entonces mire que ahí la palabra está mostrando a través de un vidente lo que quiere hablar. O sea que, ¿qué podemos decir? Que el vidente solamente veía y revelaba las visiones. También tenía que denunciar cuando había desobediencia, cuando había pecado, cuando había cosas ocultas. Tenía que confrontar, inspirar, exhortar, incluso denunciar lo ilegal, apartar al pueblo de Dios del pecado, desenmascarar la injusticia, la corrupción, las cosas que estaban escondidas. Así que muchos videntes del siglo XXI están viendo materialismo. Sí, a veces aseguran solamente prosperidad, otros solamente ven desastre,
tiempos malos, ¿sí? Pero se han olvidado de ver lo más importante, que es el corazón de Dios, demostrarle al hombre actual que Dios tiene el control de la historia. Como hay una canción que dice que el Señor tiene el control, Él tiene el control de todo, a Él nada se le escapa. Así cuando usted tiene un control para usted mirar un programa que le guste o ver un programa de televisión, usted tiene el control, usted tiene al mando de lo que usted quiere ver. A Dios nada se le escapa, Dios tiene todo bajo control. Pero sí está usando a videntes, a hombres, a profetas, que están mostrando a través de sueños, de visiones, lo que Dios quiere hablar, lo que hay en su corazón, y en diferentes tiempos, contextos, culturas o personajes. Debemos saber que en este tiempo usted y yo debemos dejarnos usar por el Señor para que podamos ser claros en lo que vamos a transmitir ese mensaje a aquel que nos está escuchando. Pero nunca se olvide de anunciar las buenas nuevas del Evangelio, que es el poder de Dios, que es la que transforma, a hablar de Jesucristo. Cuando tú declaras la palabra que Dios ha puesto en tu boca, esa palabra es respaldada con milagros, esa palabra es respaldada con señales, esa palabra es respaldada con prodigios. Diga amén en el nombre de Jesús. Cuando usted se deja usar por el Señor, esa misma palabra, que es como un carbón encendido, va lleno de poder, de unción, que va a impactar, que va a hacer algo donde Dios te ha puesto en ese escenario, en el nombre de Cristo Jesús. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 24. Lea conmigo, dice: y la mujer contestó: ahora sé que de verdad eres un hombre de Dios. Qué bueno que nos dijeran eso siempre. Ahora sé que tú eres un hombre de Dios. Y sé que el Señor verdaderamente habla por medio de ti. No personas que hablan palabras humanas, hablan manipulaciones, hablan cosas de su corazón, pero no lo que Dios realmente quiere que hable. Entonces ahí podemos decir: tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, porque estás declarando la palabra que Dios ha puesto en tu corazón, no lo que tú piensas o lo que tú crees, sino lo que realmente Dios está haciendo, esa palabra específica en tu vida, en el nombre de Jesús. Entonces, qué interesante que en la Biblia usted y yo podemos encontrar a Elías, a Eliseo, que son profetas muy tremendos, profetas sobrenaturales, que además de recibir palabra directa de Dios, ministraban bajo una unción que generaba manifestaciones impresionantes, sobrenaturales, donde usted puede ver que eran personas también llamadas varón de Dios, siervos de Dios Altísimo, porque lo que ellos decían, lo que ellos hablaban, su boca, cuando ellos decían algo, ocurría inmediatamente. Eran hombres poderosos, hombres sobrenaturales. Elías, por ejemplo, fue utilizado para hacer 7 milagros impresionantes. El primero fue el cual Dios lo usó para fue alimentado por cuervos. Multiplicó aceite y harina de manera constante durante bastante tiempo. Otro milagro es que revivió a un niño muerto. Eso es algo poderoso. Otro milagro, que bajo fuego de los cielos incineró a un animal dispuesto para ser asado en honor al Eterno. Otro quinto milagro fue cuando un pequeño alimento lo sostuvo con vida durante 40 jornadas completas, constantes. Otro milagro impresionante de Elías es cuando bajó fuego del cielo para defenderlo de los que los perseguían, de los enemigos, del pueblo enemigo, ¿sí? Y otro, que las aguas de un río se separaron para su paso. Entonces aquí debemos saber que esos milagros son los milagros que Dios quiere también. Y Jesús mismo dijo: mayores cosas, escuche esto, hará Dios. Dijo, cuando el Señor nos profetiza y nos habla, dice: y mayores cosas usted y yo, escúcheme, usted y yo haremos las que Jesús hizo, mayores. Entonces es algo que nos reta a ti y a mí a ver estos milagros de estos profetas, de que usted y yo debemos creerle a Dios. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Diga amén. Diga así en voz alta donde usted se encuentre. Diga: mi boca va a declarar palabra de Dios.
va a estar respaldada, dígalo, cargado de milagros, milagros financieros, de una unción poderosa del cielo. Dígala, mi palabra transformará vidas, corazones duros, incrédulos. Diga, mi palabra traerá libertad, liberación a aquel que está en cautiverio. Mi palabra transformará ambientes de desiertos, de pruebas, en ambientes de prosperidad, porque en mi boca hay un milagro y yo soy una persona sobrenatural. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pero también qué bueno que recordemos los milagros del profeta Eliseo, que bajo una doble porción de unción hizo 14 milagros en su ministerio impresionantes. El primero, cuando las aguas de un río se separaron también a su paso, se abrieron para él pasar. Cuando se llenaron cisternas de agua a su indicación. Cuando quitó la contaminación de las aguas de una región. Otro cuarto milagro, cuando controló la furia de unos osos. Otra cosa que podemos ver también es cuando multiplicó unos pocos panes para saciar a una multitud. ¿Sí? Qué interesante eso. Quitó el veneno mortal de una olla de alimentos. Curó de esterilidad a una señora. Revivió a un niño. Curó a una persona de lepra. Incluso hasta produjo lepra, es otro milagro. Multiplicó aceite hasta convertirse en un frasquito, en un torrente inmenso. Produjo ceguera o falta de entendimiento momentáneo. Curó de ceguera o falta de entendimiento. Y también al tocar su sepulcro, un difunto revivió. Entonces mire qué interesante que estos profetas fueron hombres tremendos, hombres de Dios que el Señor usó y que son de inspiración para ti y para mí, de que podamos estar como en ese campo profético. Y yo sé que los llamados no todos son los mismos, pero que usted pueda percibir, ser una persona sensible, entender los tiempos que estamos viviendo. ¿Para qué? Para que usted pueda, como un hijo de Dios, como estar reclamando sus promesas, estar usted bajo esa cobertura, bajo ese ambiente profético, estar conectado a la fuente de Dios y ver esos milagros, y que usted pueda tener una lista de los milagros que Dios lo usó, para que usted diga, este Dios me usó con esta persona que oré por este enfermo, por esta empresa que estaba en quiebra y Dios la prosperó, Dios restauró este matrimonio, Dios restauró este hogar, en fin. Entonces qué bueno que usted pueda decir, qué bueno que el Señor me está usando para la gloria del Señor, pero que entendamos que Dios necesita hombres y mujeres atrevidos, guerreros, que le crean al Dios eterno, al Dios todopoderoso, de que el Señor, dijo la palabra, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y que Dios quiere seguir levantando una generación temerosa de Dios, hombres que se atrevan a creer lo que está escrito en la poderosa palabra del Señor, y que esa misma palabra se haga real en tu vida, de manera literal, textual. Usted diga, esto es para mí, y si la palabra dice, yo lo voy a hacer. No qué dice usted o qué piensa usted, no. ¿Qué dice la Biblia con respecto a este tema? ¿Qué dice la Biblia con respecto a una pregunta? Que usted pueda responder con sabiduría, con entendimiento, y pueda discernir las intenciones, las motivaciones del corazón de las personas al llegar a una reunión espiritual, al buscarte un consejo a ti, y que usted pueda desenmascarar, que usted pueda mostrar lo que realmente está oculto cuando algo no está bien, o que usted también pueda ser usado para imponer manos y ver milagros impresionantes cuando usted también profetice. Amén. Entonces los profetas sobrenaturales es un modelo perfecto para que usted pueda fluir en ese ministerio con una unción, con una palabra precisa. Estamos en una iglesia 100% profética, una iglesia 100% ungida, y donde usted pueda estar acompañado incluso de las manifestaciones del reino de Dios. Por eso la Biblia dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Entonces hay unos principios proféticos que usted debe tener claro para que usted pueda ser una persona usada. La voz más clara y la profecía más precisa es Jesucristo revelado en la Biblia. La voz de Dios no está reservado para unos pocos. La totalidad del cuerpo de Cristo puede acceder libremente a ella. Usted puede acceder a ella sin
excusa. Dios sigue hablando y continuará hablando. Los profetas no cesaron en la iglesia primitiva, continuarán en la historia y existen también en la actualidad. Como profetas maduros debemos entrenar muy bien nuestro oído espiritual para escuchar la voz del Espíritu Santo, comprenda por medio de la profecía la voluntad de Dios y obedezca su voluntad. La iglesia en este tiempo tiene que experimentar una metamorfosis profética, pues el Espíritu del Señor levantará. Escuche bien, en estos tiempos iglesias proféticas, hombres y mujeres proféticos que serán esa punta de lanza, que abrirán el camino para seguir conquistando ciudades, pueblos, aldeas, tribus, etnias, naciones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo creo, usted lo cree, porque Dios quiere, y si a Él le place seguir levantando hombres y mujeres del Señor que le crean y se arriesguen, pues hay que hacerlo. No hay que pensarlo tanto, hay que creer lo que la Biblia dice en Joel capítulo 2 versos 28 y 29. Lea conmigo en la PDT. Dice: después de esto, esta palabra es para ti que me escuchas en esta hora, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Sus hijos e hijas profetizarán. Los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones, y en esos días también derramaré mi espíritu, incluso sobre los esclavos, tanto siervos como siervas. Haré grandes señales en el cielo y en la tierra, habrá sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre, antes de que venga ese día grande y terrible del juicio del Señor, y todo el que confíe en el Señor será salvo. Habrá salvación para la humanidad, porque con tantos avances tecnológicos, con tantos temas de redes sociales y tantas cosas que vemos, plataformas, ya podemos decir que hay personas que digan: no, es que a mí no me han hablado. Sí, hay muchas maneras de cómo Dios está hablando usando la tecnología, así que hasta el rincón más allá, menos conocido de la tierra, ahí la palabra será predicada, como lo ha dicho el Señor. Entre los sobrevivientes estarán los llamados por nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Diga amén en Cristo Jesús. Así que es bueno que usted entienda, amada iglesia, que el Señor está derramando sobre cada uno de nosotros algo especial. Dios está levantando personas que entiendan lo que Dios quiere hacer en Cristo Jesús. Así que declaro que esa unción del Espíritu Santo está siendo hoy en esta hora derramado sobre tu vida en Cristo Jesús. Amén. Ahora, qué bueno que usted pueda entender que también a veces hay escuelas proféticas, como la escuela de Betel. Rápidamente, cuando vemos que Betel significa casa de Dios, familia de Dios, paternidad, este es un encuentro personal con Dios, ser dependiente de la gloria de Dios, ¿sí? Ser un provocador, tener una vida de altar, una vida de intimidad con Dios. También hay otra escuela que es la escuela de Jericó, que significa la ciudad de fragancias, de los perfumes, la condición de la prosperidad. Aquí se enseñaba principios de mayordomía financiera, finanza del reino de Dios, diseños proféticos de abundancia, de prosperidad, corazones, escuche bien, inmunes a la avaricia, a la codicia. En otras palabras, personas muy generosas y ser personas entendidas en los tiempos. También está la escuela de Gilgal, que significa círculo de piedra, lugar de circuncisión. El profeta tenía que hacer un voto de santidad total y era un lugar de renovación, un lugar que incluso encontramos en el primer libro de Samuel 11:14, cuando dice que más Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. También hay otra escuela profética, la escuela del Jordán, que significa descender hacia abajo. Aquí se formaba la humildad del profeta. Tenía que depender totalmente de Dios y quitar de su vida todo orgullo, altivez, autosuficiencia, vanidad, arrogancia, prepotencia, porque recuerde que a veces cuando Dios empieza a usarlo, recuerde que es Dios en usted, no es su capacidad, no son sus dones, no es la gracia, no, es Dios en ti. Entonces Samuel, el profeta Samuel, fue aquel que fundó estas escuelas proféticas y por ellas pasaron el profeta Elías, Eliseo, David,
los hijos de los profetas. Sí, eran escuelas de discipulado profético, centros de entrenamiento profético donde formaban el carácter de los profetas. Cuando se hablaba de carácter, se relacionaba con la identidad de alguien o de su personalidad, la forma de ser, cómo actuaba bajo el diseño de Dios. Con el paso del tiempo se formalizaron históricamente como escuelas proféticas. Entonces, qué bueno que entendamos, amada iglesia, que hay verdaderas características de un profeta. Un profeta, por ejemplo, es aquel que se mueve en paternidad y en cobertura. Es aquel persona que rinde, sí, cuenta, una persona que es disciplinada, una persona que se deja usar por Dios para ser un restaurador. Debe ser una persona escudriñador de las escrituras, que le guste leer, como dice Daniel capítulo 9 verso 12. El profeta es aquel que escudriña la Biblia, la revisa, la lee, la estudia constantemente, los textos bíblicos, los memoriza, no es perezoso para estudiar la palabra, más bien le gusta estar ahí en la doctrina, en la sana doctrina, en los fundamentos bíblicos. Nunca solamente se quedan experiencias que reemplacen la palabra del Señor, más bien de las experiencias no se puede hacer doctrina y hay que tener cuidado con eso. Debe también una persona que se mueve en lo profético tener un corazón humilde. Está en Daniel capítulo 8 verso 13, cuando Daniel tuvo experiencias impresionantes y le hablaban ángeles, lo visitaban y daban mensajes oportunos, pero él nunca perdió su humildad. Usted no puede caer en el síndrome del producto terminado, de que ya todo lo sé, ya llevo tantos años en el ministerio, entonces no dejo que recibir más cosas, ya todo lo sé. No, tenga cuidado con ese producto terminado, porque todos los días hay que aprender. Usted no lo sabe todo. Cuando dejas de aprender algo diariamente de su palabra, estás inválido para enseñar. Escuche eso, estás inválido para enseñar. Debe usted también entender que si quiere fluir en lo profético como vidente, visiones, sueños, debe amar al pueblo, debe ser una persona intercesora. Un profeta no puede ser un sembrador de miedo, no utiliza la profecía para destruir, sino para restaurar, para edificar, para direccionar, para consolar a aquel que necesita una palabra de aliento, de esperanza en el nombre de Jesús. Así que hay que tener cuidado, porque también hay profetas desalineados, sí, que circunstancias comunes en ellos lo que hacen es confundir a través de la voz o del Espíritu de Dios con cosas que de pronto hay sonidos en sus almas o se vuelven almáticos, emocionales, sí, o de pronto hay pecado, ilegalidad, injusticia, hay avaricia, hay materialismo, hay orgullo, hay vanidad, hay autosuficiencia. Son profetas desalineados. Hay personas que, por ejemplo, se enredan en malos negocios, se contaminan con cosas del mundo, hay ausencia de paternidad, de cobertura. Yo siempre he dicho que si una persona no está bajo cobertura, es difícil que la persona fluya. Usted no puede estar en autoridad si no está bajo autoridad. Descuida el hogar, la familia. Eso es algo que es una señal que muestra que este profeta está desalineado, porque de qué le sirve que está ganando alma pero su familia se está destruyendo o descuidando su propio hogar, que es lo que Dios le dio su responsabilidad. Desplazar la Biblia por experiencia, reemplazando, confundir lo espiritual con el misticismo, o irse al extremo de ser legalista o caer incluso en el sectarismo. Entonces, un gran guerrero debe ser un adorador, como fue el rey David. También fue un profeta, pero recuerda algo: debemos estar siempre frente al tabernáculo de Dios, frente a la oración, estar siempre ahí, pendiente de lo que Dios quiere hablarnos en el nombre de Jesús. Y que cuando usted vea que se está como alejando, se está como enfriando, vaya a la presencia de Dios y busque de su presencia. Así que vamos a orar para que Dios nos guarde también y podamos ser personas que podamos en estos tiempos entender el llamado y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por tus hijos. Gracias por aquel que está escuchando esta palabra. Que, Señor, seas tú bendiciéndole en gran manera. Que la unción del Espíritu Santo te acobije, te empodere, y si hay en ti un vidente que está dormido, actívalo, Señor. Yo le estoy hablando a una tribu de Isaacar, personas entendidas en los tiempos que estamos viviendo. Señor, yo le estoy hablando a hombres y mujeres de Dios. Señor, si hay ahí un profeta que aún no se ha activado, levántalo, restáuralo, avívalo. Y aquel que está ya siendo usado por ti, Señor, que tenga cuidado
con desenfocarse, desalinearse, Señor, de lo que la palabra está escrito, que seamos equilibrados, cristocéntricos y que podamos siempre estar bajo tu voluntad, bajo tu dirección. Así que, Padre, háblale, Señor, y síguenos hablando en estos tiempos. Necesitamos escuchar la voz clara, audible del Espíritu Santo, Señor, y que podamos entender e interpretar lo que la Biblia nos está enseñando para que podamos, Señor, ser usados por ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos y, Señor, entendemos que, Padre, no lo sabemos todo, no somos productos terminados, que siempre en nosotros haya humildad y hambre de aprender más de la Escritura, de llenarnos más de ti, de aprender más de tu poderosa palabra y poder, Señor, ser guiados siempre por tu Santo Espíritu. Señor, yo oro para que esos sueños y esas visiones que tus hijos tengan sean, Señor, interpretados, que puedan entender qué es lo que Dios te está mostrando, para que puedas de ser guardado de cosas que de pronto el enemigo quiera hacer o engaños, en fin, y que también puedas discernir y percibir cuando hay una palabra precisa, un don de ciencia, don de sabiduría, para poder ser certero, para dar una palabra a una persona que realmente la necesita, y eso pueda transformar su vida y guardarlo de muchas cosas. Señor, yo los bendigo, los cubro con tu sangre poderosa y te pedimos, Rey amado, que nos sigas usando y podamos ser portadores de buenas noticias. En Cristo Jesús, amén y amén.